En la derivada de funciones trigonométricas compuestas, se tiene que visualizar primero cuáles son las funciones que componen a esa función. En este caso voy a determinar la primera derivada de la función h de x igual a tangente de 2x por la secante de x más tangente de 2 secante de x. Es decir, en este caso mi x va a ser 2 secante de x. Debo de verificar quiénes son las funciones entonces, y en este caso tengo la función tangente, se tiene también la función secante y la función 2x. Esas funciones son las que intervienen en h de x. Entonces primero debo de conocer quiénes son las derivadas con respecto de x de la tangente de 2x. La derivada de tangente de 2x es secante cuadrada de 2x. Es decir, la derivada de tangente es secante cuadrada de lo que está en el interior por la derivada con respecto de x de 2x. La derivada de 2x es 2, entonces tendríamos 2 por la secante, de forma ordenada, 2 veces la secante cuadrada de 2x. Ok, ya conocemos ahora quién es la derivada de tangente de 2x y quién es la derivada de secante de x. La derivada de secante de x es, pueden utilizar algunas tablitas que ya están específicamente establecidas en formularios de derivada. Y la derivada de la secante es igual a menos, tangente de x por la secante de x. Luego, la derivada con respecto de x de 2x. Bueno, ya eso se determinó en la primera derivada, pero por mencionarlo aquí sería 2 veces la derivada de x, que es 1, que esto es igual a 2. Posteriormente, ahora sí, puedo determinar la derivada de h con respecto de x. Primero voy a utilizar la función producto, la derivada de producto, más la derivada de 2 secante de x. Continuando entonces, voy a escribir, voy a borrar esto, entonces la primera derivada de h con esta notación de h con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de tangente de 2x por la secante de x más la derivada con respecto de x de tangente de 2 secante de x. Observen que la primera derivada es la derivada de un producto.
Y entonces puedo derivada de un producto. Y puedo usar la idea entonces, o la fórmula general de la derivada de un producto. Que eso es igual a tomar la primera función y derivar la segunda función. Derivada de la secante. Más dejar la segunda función y derivar la primera. Continúo ahora y más la derivada de la tangente. La derivada de la tangente ya lo conozco, y la derivada de la tangente es secante cuadrada de lo que está en el interior, 2 secante de x, por la derivada con respecto de x de lo que está en el interior, es decir, la derivada de 2 secante de x. Como ya conocemos todas las derivadas, porque lo mencionamos al principio, entonces continuando tendríamos la tangente de 2x por la derivada de la secante. Pero la derivada de la secante es tangente de x por secante de x. Más secante de x por la derivada de tangente de 2x, pero ya también la conocemos y es secante cuadrada de 2x por 2. Más, bueno, hasta aquí ya podríamos cerrar el de la primera derivada. Más secante cuadrada de 2 secante de x por la derivada de 2 secante de x, que esto sería 2, la derivada de secante es igual a tangente de x por secante de x. No hay pierde porque en un principio mencioné cuáles son las derivadas de la secante y cuál es la derivada de la tangente y cuál es la derivada de 2x. Entonces, realicé toda la descomposición de cada una. Posteriormente voy a reducir si puedo reducir algunas expresiones y si no, pues solamente la transfiero o la transcribo. Existen otras identidades para ir reduciendo, por ejemplo, tangente de 2x con tangente de x, pero por el momento no las utilizaré. Entonces, aquí tendríamos tangente de 2x por tangente de x por secante de x, más secante de x por secante cuadrada de... Bueno, perdón. Este 2, antes de continuar, este 2 lo puedo escribir mejor acá, antes de iniciar, después de la suma. ¿Por qué? Porque se ve de forma más presentable. Entonces, como todo es producto, no interfiere en nada. Entonces tendríamos secante de x por secante cuadrada de 2x. En esta última expresión, ¿qué es lo que hice? Nada más escribir el 2 al principio y todo lo demás es lo mismo. Más
Como todo aquí es producto igual, puedo escribir el 2 al inicio, tangente de x por secante de x por secante cuadrada de 2 secante de x. Y he logrado determinar la primera derivada de h. La primera derivada de h es tangente de 2x por tangente de x por secante de x. Más 2 veces la secante de x por secante cuadrada de 2x. Más 2 tangentes de x secante de x por secante cuadrada de 2 secante de x. Es decir, todo quedó en términos de la composición tal como estaba. Usé la derivada del producto y usé la derivada de tangente de 2 secante de x. Aquí está. Entonces, logré llegar al resultado. Es importante que se visualice primero cuáles son las derivadas que intervienen, como les mencioné anteriormente. Y además, puedo usar identidades aquí para reducir aún más la expresión. Pero ya sería otro proceso más extenso que todavía a lo mejor no comprende muy bien. Y lo que requiero es que primero visualices cómo se va obteniendo la derivada de la función compuesta. Y de una forma que no utilices tantas fórmulas, ir desarrollándolas poco a poco con la derivada básica de las funciones trigonométricas. Adiós y buena suerte.